Bienvenidos mis hermanos a Reflexiones Bíblicas. Hoy estaremos hablando sobre el tema la ira. Vamos a estar leyendo allí en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, donde dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sabemos que la ira, por ejemplo, es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Quizás es la culminación de lo que es el enojo. Por ahí la base es un estado de la parte del alma, ¿no?, que está enojada y que después mucho enojo se transforma en ira. Por ejemplo, la palabra ira, que airaos, que el apóstol Pablo utilizó aquí en griego, es orgizo, que es provocar o encolerizar pasivamente, ¿sí? Llegar a exasperarse. También se puede traducir como enojo, ira o airar, ¿sí? Orgizo, palabra griega. ¿Ok? Y a mí personalmente me gusta la nueva traducción bíblica que dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Me encanta esta traducción de la nueva traducción viviente. Perdón, yo había dicho otra versión. Nueva traducción viviente. Les leo: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y esta versión, como le decía, me gusta mucho más porque la parte de la ira es como ya la explosión, ¿no es cierto?, del estado del alma, del enojo. Acá en Argentina nosotros decimos: bueno, mi hermano es leche hervida. ¿Por qué? Porque cuando la leche se hierve, se sube y se desparrama y es un desastre lo que ocurre después. Y normalmente cuando la persona se aira mucho, justamente por los impulsos que tiene, ¿no es cierto?, que no los puede controlar en ese momento, la persona puede tomar decisiones totalmente incorrectas, hacer cosas que no convienen, inclusive muchas veces en el estado de la ira de la persona puede hacer cosas que están muy mal en su vida y que le van a traer tremendas consecuencias, ¿no es cierto?, por estar bajo el dominio de la ira. Bueno, el apóstol Pablo justamente nos estaba diciendo, ¿no es cierto?, que aunque nosotros no tenemos que tener la ira, sino por eso la traducción de la Reina Valera por allí se exagera un poco al poner airaos en la palabra en castellano, porque en otras palabras tendría que haber sido enojados. Podemos estar enojados, pero que no se ponga el sol, ¿no es cierto?, con ese enojo. O sea, yo me puedo enojar, pero no puedo estar todo el tiempo enojado, pasar un día, 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque ese enojo se va a transformar en una ira y le vamos a dar lugar a Satanás, el diablo. Y el apóstol Pablo en Efesios, cuando nos está hablando ahí en el capítulo 5, que dice justamente eso, que nosotros no debemos sacar ese enojo, que no se transforme en una ira encolerizada. Son justamente los consejos que nos está dando a la iglesia, ¿no es cierto?, de Cristo, de que nosotros tenemos que poner un control a nuestra alma, al estado de nuestra alma. Y en este caso de la ira. Y fíjense porque lamentablemente tener ira, eso corresponde más bien a un estado en que el alma no es controlada por el Señor. Si nosotros somos iracundos, enojones, nos enojamos por todo, es un tema que tenemos que llevarlo a Cristo. Lo tenemos que poner en balanza a Cristo. Fíjese que dice allí en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne. Fíjense, o sea, obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras.
Fíjese que la ira también está dentro de lo que es, y dice más, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas acerca de las cuales somos honestos, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fíjese que la ira está en el mismo nivel de todos los otros pecados y obras de la carne. No está ni antes ni después, sino al mismo nivel. Por lo tanto, el que tanto practica la ira, y es eso, va a llevarlo, ¿no es cierto?, a la perdición esto, justamente. Y es por eso que el apóstol Pablo nos está aconsejando que tengamos cuidado con nuestro enojo que está en nuestra alma, porque todo ser humano tiene enojo, todo ser humano tiene enojo, tiene ira. Entonces, ¿por qué? Porque al tener el enojo y darle lugar, ¿no es cierto?, a mucho enojo por cualquier circunstancia, no sé qué problema podría llegar a estar pasando, o una circunstancia fortuita que te hace enojar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Discernir que tienes ese enojo en tu corazón, no se transforme en ira, porque como decimos aquí en Argentina, si la leche se derrama es problema, entonces ahí se transforma la ira. Eso hay que evitarlo, totalmente. Evita eso. Y el apóstol dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Fíjese allí en Corintios, también dice, aunque en capítulo 10, verso 3 en adelante, 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que las armas que nosotros tenemos son espirituales, son poderosas en Dios. ¿Y cuál es la arma poderosa que tenemos en Dios? Es ir y llevar cautivo todo pensamiento, cualquier pensamiento que entra y que está generando un problema de enojo, de ira, llevarlo cautivo ¿a dónde? A Cristo. ¿Pero qué parte de Cristo? Por ejemplo, allí en San Lucas capítulo 9, en adelante, no recuerdo bien el pasaje, pero donde dice que nosotros si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, nosotros dice, negarnos a nosotros mismos, esto es, reconocer que tenemos enojo, que tenemos ira, tomar la cruz, tomar la ira y seguirlo a él. ¿A dónde? A la cruz, porque eso es lo que está diciendo todo el contexto de allí de San Lucas, que dice, cada día nosotros tenemos que hacer esto. Entonces, si nosotros para poder tener una vida victoriosa y poder darle fin al enojo, a la ira y a cualquier otro pecado o problema, ¿no es cierto?, o obras de la carne, lo tenemos que llevar a Cristo, a la cruz. Y si usted dice, ¿cómo lo voy a llevar a la cruz? Mire, fíjese que allí en mismo Gálatas, donde hablábamos recién de las obras de la carne, también dice que más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mire lo que dice el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Crucificado. Han hecho morir, en este caso, la ira, el enojo, todo lo que te enfada, lo llevas ahí, lo crucificas, lo clavas en la cruz. Eso es seguir a Cristo. En el contexto de San Lucas capítulo 9, ¿sí? Eso es seguir a Cristo, porque es tomar la ira, tomar tu cruz y llevar y clavarla en la cruz, y Cristo Jesús hace morir esa ira, y entonces empiezas a tener paz y tranquilidad, y empiezas a sentir felicidad en Cristo. Esto es real, hermano. Así que si tú, yo lo tengo que hacer siempre, y gracias al Señor que me da resultado de llevar la ira, el enojo, la envidia, los celos, todo lo que son obras de la carne que están en mi corazón, lo llevo cautivo a la cruz de Cristo, lo crucifico en Cristo, y Cristo Jesús me da la victoria, porque eso empieza a morir en mí. Y mientras más muere Juan Edison, Cristo Jesús más vive. Mientras menos ira, más Jesús empieza a dar, y no le doy lugar a Satanás, el diablo, para que haga desastres en mi vida.
Amén. Así que si tú tienes el problema de la ira, ora al Padre, reconoce que tienes ira, llévalo a esa ira, esa cruz, a la cruz de Cristo, y allí morirá esa ira. Eso es lo que tienes que hacer para poder ser libre en Cristo Jesús. Dios te bendiga y será hasta la próxima.